Saludos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Bueno, por acá le habla Edgar Loyo, feliz y agradecido con Dios, con la Virgen y con los que llevan la revista Periodiquito Católico El Salvador por haberme llamado a estar entre ustedes. Espero pues que el Señor sea pues quien hable y escriba en lo que en adelante pues vamos a ir enviando cada mes a esta revista. La línea que llevará, Dios mediante, esta columna va dirigida al laico católico. No es que algún consagrado no lo pueda ver, ¿verdad? Pero lleva esa función. ¿Por qué? Bueno, porque el laico tiene un papel en la iglesia y a veces los laicos no conocemos bien nuestro papel en la iglesia. A veces nos falta un poquito de doctrina, a veces nos falta un poquito de espiritualidad, un poquito de formación y bueno, por allí va un poco el tema, ¿verdad? Entonces, el papel del laico en la iglesia, temas formativos, como lo dije, de nuestra doctrina, temas espirituales y temas de formación humana. La formación humana es importante, razón por la cual los sacerdotes, pues, al principio de sus estudios, estudian primero la filosofía. Y bajo este punto, la formación humana, una persona formada es una persona que puede recibir mejor las gracias de Dios. Entonces, a veces nos confundimos y no solamente nos centramos en lo religioso, y eso está muy bien, pero el hombre tiene parte espiritual, religiosa, pero también tiene otras áreas psíquicas, es decir, entonces la área de la formación y tiene el disfrute o el descanso. Entonces un hombre que tenga un balance entre todo esto es una persona que va a vivir mejor la palabra y el evangelio. Bueno, entrando un poco en la formación humana, bueno, hay unos conceptos, hoy vamos a hablar de 4 de ellos, son enseñar, educar y formar. Los 3 son totalmente distintos. Aplicados estos conceptos, sobre todo formar, en nuestro camino de fe, pueden ser instrumentos para aprovechar más la gracia de Dios. Necesitamos entonces nosotros abrirnos a la formación católica, cristiana católica, con documentos, ¿verdad?, de la iglesia, magisterio, para nosotros, de alguna manera, entonces, con una buena formación humana, con oración, con espiritualidad y con sacramentalidad, recibimos mejor la gracia de Dios. Vamos a hablar en el tema de hoy también, hablar un poco de la formación humana, y dimos una entrada, entonces vamos a partir hoy de un versículo del tema que se llama oficiales del templo. A veces nos confundimos el papel del laico y nos pareciera que fuésemos oficiales del templo. Bueno, la plena entrega a la providencia de Dios no exime de trabajar y realizar las labores diarias. Es decir, yo me puedo entregar al Señor, inclusive consagrar, pero el laico tiene un papel en la calle distinto. El laico es totalmente distinto a los consagrados o a los religiosos realmente. Religiosos hablando de sacerdote, religiosa, lo que la gente llama monja o monja, fraile, qué sé yo. Podemos a veces confundirnos cuando empezamos en el camino de Dios. Eso nos pasa muy a menudo. Cuando nos conseguimos con Dios en un retiro, donde sea, que le decimos sí al Señor, entonces bueno, nos convertimos y vamos a la misa todos los días, y yo soy de misa diaria, no de hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Pero el punto es que tenemos que tener mucho cuidado con la línea fanática y con la línea farisea. Son 2 líneas que podemos tener problemas. Y también podemos tener problemas con creer que estar todo el día en el templo es mi papel, y no es así. Lamentablemente para uno, pues uno no es un consagrado, pero no es un sacerdote que está todo el día en un templo, ¿verdad?, que tienen que salir, todo eso, pero esa es su casa, pues ahí está su casa o pegada con el templo. Entonces nosotros necesitamos pues vivir en la calle, porque el mundo local es donde nosotros hacemos nuestro trabajo. Entonces la función está también claramente definida en varios documentos que más adelante vamos a tratar. Está en el Concilio Plenario de Venezuela, está en el Lumen Gentium y está también, bueno, en el Vaticano II, y está también en el Catecismo. Es decir, hay muchos documentos y hay muchos escritos de los papas que nos pueden ayudar a esto.
Dedicarnos al templo puede que no sea dedicarnos a Dios. Y eso puede pasar. Alguien alguna vez me dijo, no busques las obras de Dios, busca a Dios. Y me costó un tiempito entenderlo y comprenderlo. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las obras de Dios? Los movimientos, los grupos, sin nombrar ninguno porque no vaya a sentirse alguien herido, ¿verdad? Cáritas es una obra de Dios, pero Cáritas no es Dios. Es Dios porque es la obra de Dios. Pero puedo yo encerrarme en un mundo, en un movimiento, en una hermandad, en una federación, en una cofradía, en una pastoral, y ese sea mi único mundo. Y estoy dejando una iglesia muy activa, sin tocar. El laico tiene un papel mucho más allá. Jesús, de alguna manera, en este evangelio, reprocha a sus discípulos porque ellos estaban pendientes de un detalle material. No trajimos panes, o trajimos muy poquito. Y ahí viene el reproche de Jesús. Jesús le reprocha entonces a sus discípulos que no es que eso no está bien de tener previsión, pero que ellos están en una misión y hay que confiar con Dios, en la providencia de Dios. Lo dije también que confiar en la providencia total de Dios no quiere decir que no vaya a trabajar, porque el laico de qué va a vivir. En cambio, los misioneros, los sacerdotes, pues tienen otra manera, es decir, ellos deben tener sus ingresos. ¿Por qué? Bueno, porque así inclusive lo dice San Pablo, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús, más que enseñar, educar, formó a los discípulos. Le formó la personalidad, le formó el carácter. Esa es la formación humana. Los enseñó a rezar, bueno, esa es la oración. Los enseñó a amar al prójimo, bueno, ese es el camino. Y los enseñó a dar gracias y a ir al templo los sábados, aunque ellos iban todos los sábados. Es la otra enseñanza, la otra formación. Pero formó a las personas, hacia cada uno de ellos. Ellos recibieron mejor el Espíritu Santo. Jesús puede que a los fariseos los contradiga en algunas cosas, no en todas. Jesús en todo no era que Jesús no estaba de acuerdo en nada de los fariseos, tampoco es así. Jesús lo que estaba en contra del fariseo era con el espíritu que ellos hacían las cosas. Y es lo que él le decía a sus discípulos. Es con amor que vamos a hacer las cosas. Es amando al prójimo. Y una regla o una orden o una ley, puede ser de Moisés o puede ser de un movimiento, de una hermandad, no puede estar por arriba, primero del magisterio y segundo de la ley general o la ley mayor, que es el amor. Entonces, en base a eso, nosotros necesitamos ver bien nuestro papel del laico en la iglesia. Recordemos entonces, Jesús también ubicó gente, probablemente no era la más instruida, no era ninguno de los maestros de la ley de los apóstoles. Inclusive algunos eran discípulos de Juan el Bautista. Tenemos que tener mucho cuidado con el laico. El laico tiene una espiritualidad laical. No quiere decir que la espiritualidad carmelitana es una, ¿verdad? La agustina es otra. Emaús es una espiritualidad. El Reino Cristo es otra espiritualidad. En fin, los franciscanos, los capuchinos, los dominicos, los claretianos, son espiritualidad, la renovación carismática, qué sé yo. Pero el laico tiene una función específica y especial y muy grande en la iglesia. Estos temas dan mucho para comentar y para saber la realidad. Uno, no somos cleros. Eso necesitamos tenerlo muy claro. Entonces a veces nosotros, y yo veo hay personas que yo digo, bueno, es que a veces veo hermanitos que se ponen una cruz pectoral de esa que usan los obispos tan grande que uno no sabe si es un laico o es un obispo. Entonces ahí es donde, claro, yo estoy demostrando que quiero a Dios, que soy cristiano, que soy católico. Sí, pero también tenemos que tener un poquito de cordura en lo que vamos a usar, porque imagínense ustedes,
Si una persona llega con una camisa blanca, con un curro grandote, uno cree que es un monseñor, ¿verdad? Entonces, es donde debemos ir colocando, buscar a Dios y no sus obras. Cierro con dos frases o con dos escritos, con dos mensajes. El hombre es amado por Dios. Este es el simplismo y sorprendente anuncio del que la iglesia es deudora. Esa es la deuda que tenemos según San Juan Pablo II. El anuncio de que Dios ama a lo que ha creado. Un solo objetivo es importante, tu deber. Cumplir el deber es la forma más segura y más simple de perfección espiritual que podemos seguir. Monseñor Francois Xavier Bantuan. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Ese es el deber, lo que nosotros debemos hacer, que es la voluntad de Dios. Para saber la voluntad de Dios están los guías espirituales. ¿Quiénes son esos? Los sacerdotes. Una persona que no tenga guía espiritual difícilmente comprenderá el camino que le está trazando Dios. Una persona que sea de poca Eucaristía, una persona de poca oración, una persona de poca formación, se va a hacer un poquito más complicado. El Señor los bendiga y María nos acompañe siempre. Su amigo Edgar Loyo. Dios me los bendiga.